Esto que ves no es nada nuevo. Ese grupo es RAM Red XPLR, un grupo que trajo consigo una nueva dimensión de rendimiento al mundo del gravel y exprimió el concepto del monoplato para el gravel, sumándole una larga lista de tecnologías creadas para el mountain bike y aportando una frenada nunca antes vista en un grupo de gravel y una nueva ergonomía de las manetas que nada tenía que ver con lo creado hasta el momento por SRAM. Es un grupo sensacional, sin duda alguna el mejor que puedes comprar a día de hoy si apuestas por el monoplato en gravel. Tienes un completo test en nuestro canal y desde la fecha de ese test lo hemos seguido usando de forma regular y no podemos deciros absolutamente nada malo de él, incluso después de un año de uso. El RAM Red XPLR es el referente absoluto en grupos para gravel monoplato, pero tiene un único y gran problema: el precio. Es un grupo de gama alta, el mejor de SRAM, y por ello tiene un precio de gama alta. Así que todas esas increíbles mejoras que aportó no han podido llegar a mucha gente, simplemente porque su precio era una barrera muy importante. Pero eso es historia, se acabó. SRAM ha hecho justo lo que todos queríamos que hiciese. De hecho, incluso ha ido más allá de lo esperado. Acaban de presentar nuevas versiones del SRAM Force y del SRAM Rival, tanto en versión de carretera como en versión monoplato XPLR para gravel. Simplemente son copias casi exactas del SRAM Red a precios mucho menores. Tan sencillo y bien hecho como eso. Es más, el SRAM Force es tan similar al SRAM Red que directamente lo pone contra las cuerdas, dejándolo como un grupo en el que su principal diferencia la podríamos resumir en el potenciómetro y en el mayor estatus que te puede dar llevar el nombre de Red en tus componentes respecto al de Force. ¿No os creéis que sea realmente tan bueno? Vamos con los detalles. Esto, más que un test, es una verificación de todo lo que los grupos Force XPLR y Rival XPLR han copiado del Red XPLR. No hay tecnologías nuevas y solo buscamos ver de qué forma han bajado el precio de estos grupos y si por el camino se han perdido muchas prestaciones respecto a la Red XPLR. Os hacemos un spoiler, no se ha perdido prácticamente nada. Empezamos por el cambio trasero. Como era de esperar, es de anclaje directo al cuadro, un sistema que introdujeron en los grupos y de transmisión de mountain bike y que llegó al gravel con el Red XPLR. Y ojo, porque cada día más cuadros de carretera usan pantilla UDH, siendo compatibles con todos los nuevos grupos XPLR, y quién sabe si abriendo la puerta al futuro para que sus cambios de carretera también sean de anclaje directo al cuadro. El proceso de instalación es el mismo. Es simple, pero requiere conocer y ejecutar los pasos correctamente. No hay tornillos de ajuste de ningún tipo y el no tener patilla de cambio hace que la precisión de la instalación sea total. El cuerpo de cambio es muy similar al Red XPLR, tiene el mismo sistema para desmontar la caja de rodanas manualmente, permitiendo cambiarla en caso de dañarla. La mayor parte de sus piezas tienen recambios, en ese gran acierto de SRAM de crear cambios que sean reparables. Ubica la batería en el mismo lugar, muy bien protegida. Es la misma batería que usan todos los grupos y componentes XS. Recordad que estamos ante un cambio pensado solo para transmisiones monoplato y para su cassette de 13 piñones. Ya veis el peso y la diferencia con el Red XPLR. Al final del vídeo os mostraremos la comparativa con todos los pesos del Force XPLR y el Rival XPLR. Vamos con el cassette del Force XPLR, con el mismo desarrollo 1046 que introdujo de Red. Los tres piñones más grandes son de aluminio y el resto de acero, pero en este caso sin la compleja construcción a partir de un bloque de acero, haciéndolo más económico y algo más pesado. Obviamente es para núcleo XDR. Es un componente importante porque siendo un elemento de desgaste da opciones más económicas de mantenimiento, incluso para los que ya tienen un grupo Red XPLR. Pasamos a las bielas y tenemos nuevas bielas de carbono en el Force XPLR. SRAM hace unas bielas de carbono impresionantes. Es un componente en el que hace tiempo que marcan distancias con la competencia en cuanto a peso, y aquí la historia se repite. Tienen una nueva forma y siguen siendo peso pluma. El anclaje del plato es de 8 tornillos, que ya han introducido en todos sus nuevos grupos, lo que significa compatibilidad entre los platos de todos ellos. Están disponibles en medidas de 160, 165, 170, 172,5 y 175 milímetros. Un gran acierto en estos tiempos en los que las vieras cortas están de moda en competición. Pero probablemente lo más importante de ellas es que cuentan con una versión con potenciómetro integrado en el eje. SRAM ha entendido perfectamente la importancia de contar con potenciómetro en grupos que van destinados a un uso racing o de alto rendimiento, y los ha popularizado a lo largo de toda su gama.
En este caso es un potenciómetro en el eje que mide la potencia en el lado izquierdo. Tiene una pila AAA, fácil de montar y desmontar, y cuenta con certificación IPX7. Se puede sumergir 30 minutos a 1 metro, así que no hay problema con el agua. Esta versión con potenciómetro y la que no tienen potenciómetro, solo hay 40 gramos de diferencia. Además de los platos estándar, también han aumentado la variedad de platos Aero, con medidas de 44 y 46 dientes, que se suman a las de 48 y 50 dientes ya existentes. Es una opción muy popular en competiciones. En platos normales, de 4 brazos, hay desarrollos de 38 a 46 dientes. En cuanto a la cadena de Force es la misma para los grupos de 12 y 13 velocidades y cuenta con su ya habitual diseño Flat Mode y tratamiento Hard Chrome, que aumenta su durabilidad. La gran noticia es que han sacado un color lila. No pasará desapercibida y se suma a la historia de cadenas espectaculares creadas por SRAM, con la Rainbow o la dorada que ya hemos visto en el mountain bike en el pasado. Tema de compatibilidad. Es simple. Todos los nuevos grupos XPLR son totalmente compatibles entre ellos. Platos, cassettes y cadenas se pueden mezclar sin problema. Lo único que no debes hacer es usar una cadena flat mount de mountain bike, dado que aunque sean muy similares, SRAM explica que tienen una geometría diferente y no son compatibles con grupos XPLR. En las manetas de freno y cambio es donde mejor se plasma el buen trabajo hecho por SRAM con el Force y con el Rival. Centrándonos en el Force, el resumen que os podemos hacer es que no le vemos sentido a comprar unas Red habiendo estas Force. Tienen la misma forma idéntica, con su nueva y acertada ergonomía y manteniendo los botones auxiliares en la parte interna de la maneta, algo que pensamos que solo tendría Red. De hecho, los de Force van mejor que los de Red, con la forma del botón mejor definida en ellos y permitiendo un clic más claro y nítido que en el Red. Con ellos puedes configurar infinidad de acciones, desde cambiar de velocidad a activar una tija RockShox Reverb para XS, o en nuestro caso, acciones para controlar el Hammerhead Karoo. Por ejemplo, tenemos unas combinaciones para ir directos a la página de mapa y poder seguir rutas, una combinación para apagar la pantalla y ahorrar batería en salidas de larga distancia, para cambiar páginas de datos, en fin, no hace falta que te sueltes del manillar nunca más para gestionar el GPS. Aún más, también tienen maneta de carbono, ligera y espectacular. Cambia la goma donde apoyamos las manos, con un estriado diferente a la Red, pero igualmente cómoda, con buen agarre y agradable. Se puede ajustar el alcance de la maneta e internamente son iguales a las Red. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos exactamente la misma frenada increíble de los Red, uno de los puntos fuertes del grupo y una cualidad especialmente buena para el gravel. Puedes parar la bicicleta con un dedo en cualquier circunstancia. El RAM dijo en su momento que eran un 80% más potentes que las anteriores y la cifra nos parece incluso baja tras probarlos. Simplemente es la mejor frenada que puedes tener en una bicicleta de gravel, potentísima y fácil de dosificar. En resumen, ¿qué perdemos montando el Force XPLR respecto al Red XPLR? Pues muy poco. No tenemos el potenciómetro del plato del Red y pasamos a potenciómetro en el eje y tenemos algo más de peso, pero nada más. Tenemos la misma robustez del cambio, la misma capacidad para repararlo, la misma rapidez de cambio, el mismo desarrollo de cassette, la misma frenada sin rival, la misma ergonomía de la maneta y los mismos botones auxiliares. El peaje a pagar es solo 198 gramos más de peso comparando el grupo completo, con frenos y potenciómetro. El precio del Force XPLR completo con todo es de 2.345 euros, respecto a los 4.465 euros de Red XPLR en la misma configuración. Es decir, tenemos 198 gramos más, pero 2.120 euros menos. No hace falta decir nada más, sobre todo teniendo en cuenta que el rendimiento en marcha es idéntico. Esta es la comparativa de pesos reales y precio entre el Red XPLR y el Force XPLR. ¿No te parece suficientemente bueno? Pues hay más. Llega el Rival XPLR y es una auténtica locura. Cambio trasero con el mismo diseño que el Force XPLR y mismo funcionamiento, solo con unos gramos más. El componente más diferente son sus bielas, que pasan a ser de aluminio y con un diseño con ese gran agujero en medio que ya hemos visto en modelos de mountain bike. Pero atentos, porque también ofrecen una versión con potenciómetro en el Rival XPLR, el mismo que lleva el Force XPLR.
Su cassette también copia por completo el desarrollo, ahora con todos los piñones de acero salvo el piñón grande, que es el único de aluminio, lo que da un peso superior pero una durabilidad excepcional. Y las manetas de freno, atentos a esto, también son de carbono. Tienen la misma ergonomía y solo el estriado de la goma, donde nos apoyamos, es menos agresivo. Casi parece hecho a propósito para darle alguna diferenciación más respecto al Force y al Red. Lo único relevante que perdemos son los botones auxiliares en las manetas, que el Rival no tiene. Si el Force XPLR sorprende, el Rival XPLR lo hace aún más, porque te trae la experiencia de uso y rendimiento de Red XPLR por un precio que es casi 3 veces menor. El grupo SRAM Rival XPLR con potenciómetro cuesta 1.740 euros y pesa 2.961 gramos. Esos son 275 gramos más que el Force XPLR y 473 gramos más que el Red XPLR, pero son 605 euros menos que el Force y 2.725 euros menos que el Red. De nuevo, teniendo todos los puntos fuerte clave del Red XPLR. Si el Force ya nos ha sorprendido, el Rival es un grupo con unas cualidades y precio raramente vistos en el ciclismo, tan similar en su rendimiento a su hermano de gama alta que lo pone contra las cuerdas a poco que el precio sea un factor importante en tu elección. Como veis, no hay nada malo que decir de estos dos nuevos grupos de RAM y sinceramente, aunque sabíamos que las novedades de Red llegarían también al Force y al Rival, nunca imaginamos que lo harían de forma tan parecida como lo han hecho. Solo cabe felicitar a SRAM por acercar sus mejores tecnologías a muchas más bicis con estos dos nuevos grupos.